Hoy está con nosotros aquí el señor ministro de Economía, el señor Carlos Fernández Valdovinos. Acompáñame, vamos a conocerlo y vamos a entender todo esto. Señor ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar acá. Primera vez que estoy acá en los estudios, así que... Gracias. Para nosotros es un privilegio tenerlo aquí, al ministro de Economía. Tenemos muchas cosas que hablar hoy. Queremos que la teleaudiencia conozca todo lo que está sucediendo en términos económicos, también que lo conozca al ministro. Entonces, primero que nada, creo que el tema del momento, para empezar, es el grado de inversión. Es un hito que está sucediendo en la economía. ¿Podemos decir eso? Sí, un hito histórico. De hecho, la primera vez que tenemos esa calificación, un poco para explicarle a la teleaudiencia, que creo que en términos futbolísticos van a entender así, Jotita también va a traducirme si es que es hierro, pero es estar clasificado al Mundial. Hay pocos equipos que llegan al Mundial y Paraguay fue uno de los que ha llegado al Mundial. Estamos en un selecto club de economías que se las considera relativamente sanas, serias y por tanto aptas para recibir inversiones que finalmente van a producir los puestos de trabajo, que es lo que finalmente importa, ¿verdad? Porque para las políticas públicas lo importante es llegar a la gente, llegar al bolsillo de la gente. Eso es fundamental. Usted nos está hablando del Mundial, me encanta. Nosotros, le adelanto un poco, señor ministro, hoy es el Día de la Bandera, la Sagrada Tricolor, y hay colores dentro de la bandera que se unen y también forman pasiones. Así mismo, de nuestra bandera siempre digo que tenemos que quitar el blanco y que queden los colores de la pasión relevantes. Muy bien, me gusta. Me encanta, se sabe que compartimos esa pasión acá. Bueno, entonces hablando en términos, se conocen 195 estados, 195 países, 60 de ellos son considerados grandes de grados de inversión y nosotros somos parte de ese selecto grupo hoy. Para poner un poco en contexto, y le tiro la información para que usted nos explique, 90% de los grandes fondos de inversión o de esas grandes inversiones se realizan en países con grado de inversión. Sí, así mismo. O sea, la mayor parte de las inversiones llegan justamente al país que tiene este sello de calidad de sus políticas y sello de calidad de la previsibilidad que pueda tener una economía, ¿verdad? Eso es muy importante. Y lo que es importante, que creo que hay que resaltar, estas son cuestiones que te lo dan porque están seguros de que vos no te vas a desviar de acá a 6 meses, de acá a un año, te vas a desviar de curso. Te lo dan porque están seguros de que esto está como para quedarse. Entonces ahí te dejan entrar al club de selecto que vimos y por tanto escuché muchas preocupaciones por A, B o C motivos, cuando que no es así. Si nos dieron es porque consideran que somos serios y de que esto va a permanecer un buen tiempo suficiente como para que esos millones de dólares que están siendo aplicados en nuestros países, finalmente parte de eso llegue acá a Paraguay. Se destina al Paraguay. Me gustaría, señor ministro, que usted nos cuente, si podemos hacer un breve repaso histórico. Yo soy muy amante de la historia, y la historia económica también es parte de la historia. ¿Qué sucedió en el Paraguay en estos 20 años? Porque las mejoras son un valor relativo, comparativo. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? Mira, primero quiero resaltar algo, ¿verdad? Si bien es cierto que tuvimos momentos de dificultades, mucho tiempo atrás nuestra moneda se llamaba el dólar y después algunas políticas insostenibles hicieron que lo que era un dólar 126 guaraníes pasó a 260, 300, 500, etcétera. Pero dentro de todas las dificultades, los problemas que tuvimos nosotros no eran nada con relación a lo que tuvieron otros países que tuvieron hiperinflaciones, países que tuvieron que quitar 14 ceros a su moneda. Nosotros tenemos la misma moneda en los últimos 80 años. Entonces, básicamente la historia de Paraguay es una historia bastante solvente durante mucho tiempo, 80 años. Habiendo dicho eso, teníamos las volatilidades y nosotros llegamos a una situación muy difícil allá por el año 2002. ¿Qué habían pasado en los años 90, finales de los 90 y comienzo del año 2000? Tuvimos la crisis financiera. Bancos cerrados, financieras cerradas, mucha gente perjudicada y lógicamente todo eso creó mucha tensión en el fisco porque tuvo que salir a rescatar
a los ahorristas poniendo plata, mucha desconfianza y por tanto la economía que se contrae y una carencia total de recursos por parte del Estado porque la gente no pagaba sus impuestos y entramos en una situación que es exactamente el negativo, hablando de lo que eran esas películas antes. Ahora es todo digital, pues entonces no mucha gente va a entender, pero el negativo de lo que es la situación ahora, en donde tuvimos una situación que se llama default selectivo. Y sin, digamos, relevar cuál es mi edad, ¿verdad? Yo ya estaba en la política económica en ese entonces. Y me acuerdo de que cuando unos bancos vinieron a pedirle al ministro de Hacienda en ese momento, acá están los bonos del Tesoro que vos habías emitido, quiero la plata. Y el ministro de Hacienda le dijo, no, yo no te voy a pagar, te cambio por estos otros bonos. O sea, le forzó básicamente a aceptar otros bonos. Y esa es una situación que las calificadoras de riesgo consideraron que era de un default o una morosidad selectiva, se llama. O sea, la peor calificación que puede tener un país. 22 años atrás. 22 años atrás, esto fue en el año 2001-2002. Se intentó en el año 2002. En ese entonces estaba James Spalding como ministro de Hacienda y Raúl Vera como presidente del Banco Central. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, un acuerdo que ya tenía todos los condimentos técnicos. Ahí, desafortunadamente, era un gobierno que políticamente era muy débil, el de González Macchi. Y cuando se presentaron unos proyectos de ley en el Parlamento, fueron rechazados. Entonces, ese acuerdo técnico fracasa finalmente. Ese mismo acuerdo técnico finalmente lo lleva Nicanor Duarte Frutos como nuevo gobierno en el año 2003. Raúl Vera y James Spalding deciden no aceptar ningún cargo. Uno fue a Estados Unidos como embajador, el otro fue a Bélgica, creo como embajador. Y lo que finalmente hace que Dionisio Borda quede, digamos, a la cabeza del equipo económico. Se implementa ese acuerdo técnico, ya estaba cerrado, y con la fuerza política de Nicanor, ahí empezamos a arrancar. Ahí empezó el avión a carretear. Y empieza a despegar. Y ahí, cierto, hay mucha virtud, tanto de Raúl Vera como de James Spalding, que diseñaron el acuerdo técnico de Nicanor porque te implementa políticamente, o de Dionisio Borda porque también pone su parte para llevar adelante. Pero yo siempre digo, si hay un inicio y no hay continuidad, no sirve de nada. Y tenemos muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, Macri trató de hacer algo y no llegó. Bueno, 22 años después, y 10 años después casi de la última vez que nos subieron la calificación, nos tocó a nosotros, volviendo en términos futbolísticos, empezamos a salir en el 2022, el arquero empezó a tocar la pelota, fuimos para adelante, tocamos lateral, algunos gobiernos lastimosamente retrocedían la pelota, pero finalmente nos toca a nosotros hacer el gol, que es lo de grado de inversión. Así que es una historia larga y eso es algo que resaltan las calificadoras. Ustedes tienen una historia larga, en general los 80 años del Guaraní, pero más cercano 20 años en el cual no se tiene ningún tipo de problema y el crecimiento económico es muy fuerte. En eso quiero puntualizar, vamos a seguir conversando. Abrimos un poco la conversación, si le parece. Diego Martínez. Ministro, bienvenido a Buenos Días América, gracias por acompañarnos. Yo tengo por lo menos 3 preguntas en el transcurso del programa para hacerle, ministro, pero quiero engancharme a lo de grado de inversión. ¿Qué expectativa tenés, ministro, sobre las otras 2 calificadoras, primero? Y segundo, ¿puede o no, si bien tocaste ya en parte, afectarnos un poco el pedido que Paraguay le hace al actual embajador de Estados Unidos a que se acelere su proceso de cambio sobre el grado de inversión? 2 cuestiones que me preguntás, y bueno, va la primera. Yo no soy obsesivo. Antes, cuando me preguntaban cuándo íbamos a tener grado de inversión, yo siempre decía, vamos a seguir trabajando, haciendo las cosas que estamos haciendo bien, que la recompensa va a venir, tarde o temprano. Y de hecho vino cuando nadie nos esperaba. O sea, si ustedes se miran, empiezan a ver una cantidad de gente que opinaba, creo que desde el desconocimiento o el resentimiento, decían que jamás íbamos a llegar al grado de inversión por A, B, C, D, la lista era enorme. ¿Verdad? Finalmente llegamos, ¿verdad? Se hizo un buen trabajo y se llegó al grado de inversión. Y las otras calificadoras por lo general tienen un ciclo. Hay que reconocer de que por lo general Moody's es el primero que te da después Fitch y te da Standard & Poor's.
¿Cuándo va a llegar? Sigamos trabajando y haciendo bien las cosas. Este no es el final, esta no es la meta final, esto es apenas el inicio de un proceso nuevo que tenemos, porque es diferente ser grado especulativo que ser grado de inversión, pero empezamos de nuevo una carrera y evidentemente vamos a llegar a las otras calificaciones también en la medida que sigamos haciendo bien las cosas. La cuestión del embajador o la cuestión del problema político, creo que había un fiscal SAI también que se mencionó, o la cantidad de excusas que vi que dijeron de que por eso no se iba a llegar, y yo no niego de que es importante para el país, pero no es determinante para la calificación de riesgo del país. De hecho, por eso lo tuvimos. Claro. Como expliqué, por suerte, antes de que me hagas esa pregunta, si nos dieron el sello es porque están seguros de que nosotros nos merecemos, y nos merecemos por un periodo largo, a lo largo de este tiempo. Y sin demeritar a un país hermano como es Estados Unidos o a su embajador, que es un funcionario y hay que respetarlo, digamos, 2 o 3 años consecutivos de déficit fiscal es muy elevado por encima de la ley de responsabilidad fiscal, va a poner más en riesgo el grado de inversión, que es lo que sería este problema político. Lo que nosotros conseguimos, ¿verdad?, con mucha explicación, y lo consiguió también Perú, es hacer esta separación entre lo político y lo económico. Y es muy cierto, lo político, cierto, puede influir lo económico, pero tanto Perú como Paraguay, a pesar de las volatilidades políticas, y en Perú creo que es peor, porque acá reclamamos a un embajador, pero allá cambian presidente cada 6 meses más o menos, no afecta todo lo que es lo económico, y eso te permite mantener o aislar el grado de inversión. Entonces, yo no veo ninguna posibilidad de que en el corto plazo nos afecte eso, y tenemos que seguir haciendo las cuestiones que estuvimos haciendo. Interesante la respuesta, y quiero abordar ahora en algo más interno. Con este gobierno se empezó a escuchar mucho esa fusión del Viceministerio de Tributación con aduanas, y hoy hablamos mucho de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, hoy al frente del ex viceministro, el director nacional, Óscar Orué. ¿Podrías explicar, ministro, para lo que es un poco el control, el ingreso, la lucha contra el contrabando, qué tan importante es para la estructura económica el trabajo que está haciendo esta dirección? Esa fue la primera reforma de este gobierno. De hecho, nosotros estuvimos trabajando en la transición ya. En realidad empezamos a trabajar desde el momento en el cual Santiago Peña gana las internas, porque considerábamos que había grandes posibilidades que gane también las generales. Y como nos dijo el presidente electo aquella vez, mañana se descansa, era 1 de mayo, el 2 empezamos. Y el 2 de mayo empezamos a trabajar. Y de las tantas leyes que pasamos entre agosto y diciembre, la primera que se pasó, incluso antes de que asuma Peña, fue la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Por qué? Eran 2 agencias que cobraban impuestos, aduanas y la Secretaría de Estado de Tributación. Una impuesto doméstico, la otra aduana. Pero nos hablaban entre ellos. Y mucho de la ganancia en términos de reducir la evasión se gana cuando la mayor parte de las agencias del Estado están comunicadas y se pasan información entre ellos. Ejemplo, uno puede controlar muy bien, digamos, qué pasa cuando alguien importa y antes podían ver de que entraba por aduana, pagaba los impuestos, pero después no se sabía qué pasaba con esa mercadería. ¿Por qué? Porque nos hablaban. La trazabilidad. Claro, no había trazabilidad, se cortaba, sabías que entraba, pero no sabías dónde se iba, quién vendía, a cuánto vendía. Entonces no era completa la información. Esa fusión permitió que los ingresos tributarios en promedio ahora creo que están creciendo alrededor del 25% los primeros 6-7 meses. Por supuesto, a final de año va a reducirse un poco, pero Óscar Orué y equipo, que están haciendo un muy buen trabajo, estiman de que podíamos pasar de sobra a 15% de incremento interanual. Ellos me dicen cerca de 20, vamos a poner el promedio 17,5%, que es un número enorme, porque no es que se recauda porque hay más inflación, como en Argentina. Acá tenemos una inflación de 4, pero recaudamos 17% más, eso quiere decir 13% real más de recaudación. Entonces, esa es una de las cosas que nos está permitiendo a nosotros hacer frente a muchos programas que hemos establecido, ¿verdad? Digamos,
el programa Tecobrá, que tuvo un ajuste del 25% en la transferencia que se hace. Medicamentos, que estamos dando 380 millones de dólares para este año. Antes se daba menos de 300 y encima la mayor parte era para pago de deuda, no era para nuevos medicamentos. Construcción de casa, o sea, Baruja no se puede quejar. E incluso en el Ministerio de Obras Públicas, y eso que mis colegas seguro van a protestar, Claudia Centurión no tiene ningún plan de caja. Plan de caja era, de tu presupuesto yo te voy a dar esto. No, Claudia Centurión tiene liberado todo el presupuesto para ella, para que ejecute. Entonces, eso es importante para el dinamismo de las obras, pero también un poco para demostrar que estamos tan confiados en las recaudaciones y del mejor gasto que estamos haciendo que podemos liberar otros gastos. Un ejemplo nomás es lo que es mejorar el gasto. Siempre yo digo, no es que faltan recursos, tenemos recursos. El presupuesto es 15 mil millones de dólares cada año. Lo que pasa muchas veces se usa mal. Entonces nosotros empezamos a ver dónde podíamos realmente cortar gastos superfluos. Y entre eso y también la mayor recaudación, el porcentaje de impuesto que se iba al pago de salarios, históricamente estaba alrededor del 72, 71, 74%. 74% de todos los impuestos se iba para pago de salarios solamente. Nosotros logramos contener los gastos salariales, aumentar las recaudaciones y ahora el porcentaje de impuestos que va para gastos salariales cayó al 52%. Wow. 20% de mejora en menos de un año. Claro, para las obras públicas. Claro, y eso me sobra para pagar medicamentos, para dar para otras cosas que no sean solamente gastos salariales, sino ante toda la recaudación de impuestos iba para pagar salarios y no te sobraba para otra cosa. Ahora estamos realmente trabajando mejor, mejorando, esa parte salarial. Los únicos incrementos salariales que hubieron, básicamente eran los que están por ley, que es un ajuste para militares y policía, a los maestros, que es la parte de educación, y a los médicos, el personal de blanco. Okay. Entonces, básicamente con eso estamos mejorando también la calidad del gasto público. Qué importante esto que estamos hablando, porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un Estado, los intereses políticos son grandes, porque en una empresa, cuando uno se junta con los empresarios, como que todos son directores técnicos, ¿verdad? Sí. Y dice hay que hacer esto hay que reducir, pero llegar a ese 50% que usted, 52% que dice, tiene un arte que tiene que ver con las convergencias políticas, una serie de articulaciones. Pero me gustaría sumar ahí, yo creo que el grado de inversión está claro, la información está clara, los beneficios también están claros, vamos a poder capitalizarnos más barato. Pero hablando un poquito de algunos temas que está tocando, ministro. La deuda, ¿verdad? Usted nos hablaba de Estados Unidos recién, su porcentaje de deuda sobre el PIB. En el caso del Paraguay, y pongo nomás en contexto el PIB, porque no es algo que todo el mundo quizás hable todo el tiempo, ¿verdad? En ese tiempo que usted hablaba del 2002, hablamos de un PIB de 6 mil millones de dólares aproximadamente, sí. Y hoy cerca de 45 mil. Sí, así mismo. O sea, estamos hablando de que se multiplicó por 7. Es muy importante entender eso, ¿verdad? Hoy hablamos de una deuda sobre el PIB del Estado de cerca del 39. 39.3%. ¿Cuál es la política? ¿Qué es lo real? ¿Qué es leyenda? ¿Qué es verdad? ¿Cuál es la deuda sana? ¿Nos puede contar eso? Bueno, en primer lugar, igual que cualquier otro recurso, no es una cuestión de tener tanto de deuda, sino cómo usas la deuda. Y Paraguay tiene una ley que es muy importante, que se llama que respalda una regla de oro, se llama. ¿Qué es la regla de oro que decimos los economistas? Vos te podés endeudar para dos cosas únicamente. O para el repago de deuda o para el gasto de capital. Y ese tipo de endeudamiento es muy sano inicialmente, ¿verdad? Si no exagerás. Es muy sano porque estás evitando de que con endeudamiento vos estés pagando, por ejemplo, salarios o gastos poco productivos. Entonces, o pagás infraestructura o repagás la deuda. Entonces, esa es una virtud que tiene ya por diseño la política fiscal. Regla de oro. Regla de oro se llama. Okay. Esa es la política fiscal, lo tiene. Vayamos entonces al porcentaje de 39. Es alto, es bajo. Y hay mucha literatura porque hay muchos factores que te dicen puedes irte a 60, 70, 30, 40, lo que sea. En general, para un país como Paraguay,
se dice 40, 45, 50, estamos en márgenes razonables. Entonces la cuestión de la deuda no me preocupa que esté en 39.3. Y principalmente no me preocupa porque lo que vamos a empezar a ver es, primero, menos déficit. La deuda es el espejo. Ok. ¿El espejo de qué? Del déficit. Si controlamos el déficit no va a tener necesidad de endeudarte. Ahora, con el déficit yendo de vuelta al 1,5% establecido en la ley de responsabilidad fiscal, la cantidad de deuda nueva en dólares que vas a necesitar es menor. Y al mismo tiempo la economía va a subir, o sea, el denominador va a crecer. Claro. Entonces el ratio deuda sobre el PIB, todos los modelos que hacemos, las simulaciones, probablemente va a subir un poco más que el 39.3, va a llegar alrededor del 40, aunque dudo, pero vamos a poner alrededor del 40 y a partir del 2026 va a empezar a caer. Entonces no me preocupa eso. Va a Pero caer, disculpe. va a caer el cociente. Eso es importante aclarar. Va a caer el cociente. Sí, sí, sí. Ahora, hablé mucho, pero hagamos algo más fácil que le dije a la gente. Me acaban de dar grado de inversión. Grado de inversión quiere decir vos tenés, de acuerdo a la calificadora de riesgo, una capacidad De repago. de repago. Y nadie duda de tu capacidad de repago. Entonces, ¿para qué yo me voy a preguntar si 39.2 es alto, 39.3 es alto o hasta dónde podemos llegar? Porque ya la calificadora me están diciendo. Antes ya lo me decían otros que no teníamos problema, pero ahora la calificadora me dice, vos sos grado de inversión, es decir, vos sos categoría 1. ¿Viste los bancos que Sí, tiene 1, sí, 2, sí, 3, sí. 4, 5, 6? Me acaban de decir categoría 1. Y yo empiezo a discutir otra vez, che, me preocupa el nivel de deuda. Pero si vos sos categoría 1. Entonces, básicamente la cuestión de endeudamiento, ya con esto de grado de inversión, creo que la gente tiene que bajar un poco, tranquilizarse, porque ya las calificadoras nos están diciendo Eso lo es que muy decíamos importante. hace rato. Y ahí podemos enganchar con el tema del déficit, si le parece. Sí. Nosotros estábamos, ¿dónde estábamos al comienzo del gobierno y dónde queremos estar? Sabemos que la ley dice el 1,5, una Sí. ley reciente. ¿Qué quiere decir eso para la gente? ¿Qué es el déficit operativo? ¿A qué se refiere? Perfecto. Básicamente es la diferencia entre ingresos y gastos. Y hay dos tipos de gastos, ¿verdad? El gasto corriente, que vamos a poner salarios y bienes y servicios, y después gasto de capital. Pero básicamente hay ingresos que son los impuestos y después tenés que gastar. En el caso de Paraguay, aparte de impuestos, tenés Itaipú. Pero son ingresos menos gastos. Si tenés más gastos que ingresos, ahí entras en déficit. Ok. ¿Verdad? Entonces, los grandes problemas que ocurrieron en todos los países de América Latina y del mundo es cuando el Estado gasta más de lo que recibe como impuesto. Entonces, tiene que empezar a buscar cómo financiar esa diferencia de gasto versus ingreso. Dos caminos probablemente, para simplificar. Empiezo a pedir deuda, emitir deuda, entonces llega un momento en el cual la deuda es impagable, ¿verdad? Como toda persona, Ok. si no tiene ingreso y empieza a gastar como loco y le pide prestado al banco y cada vez más, termina finalmente en que de categoría 1 va a categoría 6 porque no puede pagar. Esa es una crisis. La otra crisis es no se puede endeudar, entonces va al Banco Central y le empieza a pedir prestado. Y termina en una gran inflación, porque el Banco Central le empieza a imprimir dinero, los billetes, y cuando imprime mucho termina en un proceso inflacionario. Digamos lo que le pasa a la Argentina ahora. Argentina no tiene capacidad de tomar nuevo endeudamiento, nadie le presta, entonces recurría al Banco Central que imprimía, le daba pedazos de papel y eso usaba para financiar su déficit el gobierno, pero terminaba con una inflación elevada. Entonces eso básicamente es, no necesitas tener un superávit siempre, un déficit cero tampoco, pero tampoco puedes irte al extremo de que no te importe la cantidad de déficit que tenés. Nosotros tenemos una ley que, de acuerdo a estudios, dicen de que es un nivel sostenible, es decir, con eso la deuda va a ser posible repagar y es el límite máximo por año del 1,5% del PIB de déficit. Aproximadamente 600 millones de dólares de déficit por año. Hay que entender ahí el superávit operativo se puede llegar. Sí. Hablar y dejar por fuera la deuda, es eso. Sí. Entender eso, ¿verdad? Sí. Tenemos que... Hay diferentes definiciones de déficit, de superávit y demás, ¿verdad? Hay dos que son relevantes. Uno, ¿cuánto te sobran de impuestos una vez que haces los gastos sociales a eso? Gastos sociales, perdón, gastos corrientes.
Eso es el superávit, el balance operativo, le Operativo. llaman, ¿verdad? No entra la parte de inversión. Y después cuando metes toda la inversión es el superávit o déficit total. Yo creo de que Paraguay está en muy buenas condiciones. El plan del gobierno ahora es converger al 1,5%. Nosotros recibimos con un déficit muy por encima de eso. Cerramos, de hecho, el año 2023 con un 4,1% de déficit, más alto de lo recomendable, pero nosotros tuvimos que hacer frente al pago de deudas atrasadas con proveedores de medicamentos y con los contratistas, y por eso nos fuimos al 4,1%, pero ahora estamos convergiendo al 1,5%. Entonces, ahí vamos, con eso no vamos a necesitar más endeudamiento y con eso yo creo que se va a estabilizar ese ratio que te preocupa a vos. Lo leí el 2.6. Este año. Leí este año el 2.6. Claudia. Sí, más que nada, con todo lo que está nombrando doctor Fernández Valdovinos, estamos hablando, por un lado, hay una mejora de la gestión operativa con esta fusión que se dio con la DENIT. Se está apostando fuertemente para el desarrollo de infraestructura, ¿verdad? Incluso esta caja que usted nos decía que antes tenían que manejarse dentro de los ministerios, hoy tienen el presupuesto total para su uso. Habla de una disminución importante en todo lo que tiene que ver el pago de salarios y de recursos que son directamente vinculados al Estado. Y tenemos esto de, está en ojo la deuda, a ver cómo se maneja, y esta calificación que viene del grado de inversión que nos sitúa en un lugar súper privilegiado, porque de 33 países en Latinoamérica, solamente 7 tienen, y ahora uno de ellos es Paraguay. ¿Qué es lo que usted cree que va a lograrse con esto? En el sentido de que decía el presidente del BCP, hay negocios que antes no eran viables y que hoy día sí lo van a hacer. Para que la gente que esté en la casa diga, ¿qué negocios son los que van a poder ocurrir a partir de ahora con todo este panorama? Mira, yo te diría lo siguiente, me preguntaron ya, el beneficio de tener grado de inversión básicamente para el bolsillo de la gente, que es lo que importa realmente. No solamente una buena noticia o un número lindo en un informe del Fondo Monetario. Ahí tenemos varias aristas en donde nos va a terminar beneficiando y yo ayer le decía a un colega de ustedes justamente que el gran beneficiado va a ser el sector privado. ¿Y por qué eso? Porque ya la gente entendía que Paraguay hacía bien las cosas y que en cualquier momento iba a ser grado de inversión. Y por tanto la tasa de interés con la cual emitíamos afuera era básicamente una de grado de inversión. Entonces hubo mejora, sí, pero ya es marginal la mejora. Ahora bien, todos esos millones de dólares que dijiste se dan la vuelta y van a decir, bueno, voy a invertir en Paraguay. Pero no necesariamente quiere decir van a instalar una nueva fábrica. No necesariamente va a producir algo nuevo acá, sino se van a dar la vuelta. Y lo primero que van a decir es, ¿qué hay disponible allá? Bueno, hay una fábrica de acero, hay una fábrica de cableado, hay un banco, hay una compañía de seguro. Bueno, yo quiero invertir en esto y van a venir acá a hacer una oferta para la compra de esos activos que ya están acá en Paraguay. Entonces, el sector privado tiene que estar preparado. Tiene que emitir en bolsa. Tiene que abrir capital. Tiene que abrir capital. Claro. Exactamente lo que estaba discutiendo con colegas de ustedes, de que el sector privado tiene que... Pasamos a otra liga. Ya no es la liga en donde de vez en cuando y a lo mejor venía alguien a pedirte, ya no podemos tener la empresa familiar. Nosotros tenemos que emitir en bolsa, ser transparente, tener el balance y principalmente la mentalidad para no pensar de que voy a perder mi empresa porque estoy vendiendo una parte. Claro. Y eso es algo que va a ser importante. Después, lógicamente, van a venir para empresas nuevas, pero muchísimas ofertas van a venir, ya sea para dar un financiamiento, ¿verdad? O para comprar esa empresa y tienen que estar dispuestos a vender. Al comprar, lógicamente, es una cuestión del capital de acá, otro el capital que viene afuera, que es mucho mayor. Esa empresa se va a expandir o se va a crear una nueva empresa. Entonces, ambas cosas van a implicar inversión, que van a implicar más trabajo. Y ahí es que le llega a la gente. Le llega finalmente a la gente el hecho de que venga gente a invertir, a construir, a, digamos, poner la fábrica, van a crear puestos de trabajo y eso le va a ayudar incluso a la gente que no tiene capital, pero tiene su mano de obra. Se va a necesitar mucha mano de obra de acá para adelante. También emitir bonos, el sector privado Así mismo.
son muy pocas las empresas que hacen hoy eso. Muy poca, muy tímidas, y el sector privado paraguayo es muy conservador. Incluso me tocó a mí trabajar en un banco y todo. Sí, sí, Entonces, la mayor parte son empresas familiares exitosas, muchísimas de ellas, pero yo creo que le falta un grado de profesionalización, porque muchos de esos, cada padre le pasa al hijo, el hijo le pasa al otro hijo y así van. Pero yo creo de que en la mayor parte del mundo desarrollado lo que tenemos es una profesionalización del manejo, y el accionista es accionista. Sí. Cada fin de año va y reclama cuánto se ganó, pero no está en el día a día del manejo. La gobernanza corporativa, ahí entra fuerte. Y vamos a tener que cambiar la forma, porque va a haber gente interesada, ¿verdad? Antes ya venía, Sí. y ahora van a venir mucho más. En masa. Van a venir bastante más. Ministro, una última de mi parte, agradeciendo el tiempo que nos está dedicando. ¿Para cuándo creen que podrían tener ya terminada lo que vendría a ser la ley del servicio civil? Ayer justamente, todo el día le estoy torturando a mi pobre viceministra. Ella está terminando los últimos ajustes a esa ley. Andrea Picasso. Andrea Estuvo Picasso. aquí con nosotros. Yo creo que ella va a terminar para el lunes. Yo creo que ya tenemos la redacción final. Esa va a ser una ley importante. Cuando estaba viniendo acá, también estaba hablando con mi viceministro de Economía, Javier Charotti, y le estaba torturando por otra ley que va a ser importante, que es la nueva ley de APP. Ok. Tiene modificaciones, ¿verdad? La Seguimos nueva ley. teniendo nosotros problemas de infraestructura, vamos a seguir teniendo por mucho tiempo, y el Estado tiene sus limitaciones porque no puede estar financiando todo. Y estamos terminando la nueva ley de APP. Yo creo que para la semana que viene va a estar toda lista. Y también estamos hablando de APP. Justamente le estaba pidiendo para que termine un informe final para que finalmente el PBC, el pliego de bases y condiciones para Ruta 1, se pueda levantar ya probablemente en la próxima o en la siguiente semana ya. Entonces vamos a tener la primera APP de este gobierno ya, por lo menos el pliego de bases y condiciones para recibir las ofertas en la próxima o la siguiente semana. Qué importante. Una última y después hacemos un cierre, señor ministro. Hablando rápidamente del PIB, no hablamos aún de eso, del crecimiento, el famoso índice macroeconómico, ¿verdad? Nosotros estamos leyendo un poco la información. Se estima que hasta podemos, el Banco Central habla más o menos 3.8, ¿verdad? Sí. Escuché que usted es un poquito más optimista incluso, que cree que va a superar el 4. Eso ya es de por sí más de los mejores promedios de estos 20 años, ¿verdad? Para entender un poquito eso, ¿cuánto es el porcentaje ideal para que esa macroeconomía baje a la micro? ¿Cómo se da eso? Ok. La macro a la micro, que Ahí. es famoso. Muchas veces en economía no nos estamos dando cuenta el bienestar que nos causa la buena macro. O sea, básicamente yo creo, y me parece bien, todo el mundo tiene expectativa de ser Bill Gates, y ahí va a decir, la macro por fin llegó a la micro. Y no es así, porque en ningún país del mundo, todo el mundo es Bill Gates. Una referencia nomás de cómo la buena macro llega a la buena micro, aunque no nos demos cuenta. En el año 2002, que estábamos hablando nosotros anteriormente, el dólar, el tipo de cambio del dólar, estaba 8.000 guaraníes por dólar. Increíble. 8.000. O sea, ahora estamos 7.500 y nos tiramos los pelos, está subiendo, pero está 500 guaraníes menos que en el 2002. O sea, la macro permitió que se estabilice durante 20 años el valor del dólar, incluso está un poco por debajo de lo que era aquella vez. Y eso te permite una serie de cosas. Imagínate si el dólar en vez de bajar hubiese subido a 10.000 o a 12.000 o a 16.000. ¿Cuánto iba a estar el pasaje? Una locura. ¿Cuánto iba a estar la nafta? Entonces, no nos damos cuenta, pero de repente hay que recordar qué pasa cuando está mala la macro. Como el se va a oxígeno. dar cuenta cómo te va a ir mal en la micro, y hay que preguntar nomás a nuestro vecino del sur cómo Claro, le va. claro. La buena macro es la que nos permitió ahora, por ejemplo, reducir el precio del combustible, reducir el precio del gas. Por supuesto, nunca va a ser suficiente. Pero llega finalmente. Nosotros en el año 2002 también teníamos más del 50% de la gente en En franja. situación de pobreza.
Y en el área rural sí que era 70% de la gente en situación de pobreza. Ahora tenemos menos del 25, un número inaceptable, alto, pero es la mitad de lo que teníamos anteriormente. Increíble. Eso es la micro que llega Interesante. finalmente. Entonces, muchas veces queremos revoluciones Ok. y yo no creo en las revoluciones, yo creo en la evolución. En la Y la evolución. evolución nos ha mostrado que hemos cortado la razón de pobreza o la cantidad de pobreza a la mitad acá en Paraguay. Eso es muy importante. A Jotita Bernabé yo no le puedo pedir el pronóstico del clásico porque él es un periodista deportivo. Pero siempre le digo igual y se ríe de mí. Nosotros podemos hablar, después del grado de inversión, se puede hablar de un crecimiento, de un salto de ese promedio del 3.5 que manejamos. Probablemente eso vaya a suceder. Yo creo que sí, el crecimiento potencial me estás hablando Sí. sin ser tan sofisticado, pero es eso. Yo creo que van a haber muchas inversiones que van a permitir un crecimiento un poco más alto, tampoco vamos a irnos a 10, pero un poco más alto. Y lo que es importante, te van a permitir el desarrollo de nuevos motores de crecimiento. ¿A qué me refiero? La gente dice somos un país agrícola ganadera y es cierto, contribuimos a la seguridad alimentaria mundial y tenemos una cantidad de productos que somos top 10 en exportación, ya sea Sí. soja, maíz, sésamo, una cantidad de cosas. Pero de a poco también, sin ser una revolución, Paraguay es totalmente diferente. Vos sabés que dentro del PIB, que es la producción total del país, el sector más importante ahora ya es servicio. Servicios. No es más agricultura. Agricultura es menos del 10%. Pero servicio Y más eso se da importante por la clase media. La clase media que va Claro. demandando esto. ¿Cuántos canales tenemos ahora y cuántos teníamos antes? Sí, sí. Entonces, muchas cosas van cambiando la matriz productiva. Y bueno, hablando de nuevos motores de crecimiento, esta cuestión de Paracel, y no lo estoy haciendo propaganda, pero va a ser importante. Y toda la parte de reforestación es algo totalmente nuevo para el país. Le cambió totalmente la cara productiva a Uruguay, y ellas tienen 2 papeleras, 3 ahora van a tener, y nosotros ya vamos a tener la primera papelera. Con eso, por ejemplo, va a cambiar totalmente la parte del sector productivo. Otra inversión grande que es Atom, una compañía inglesa, está viniendo para producir hidrógeno verde que finalmente va a convertir en fertilizante verde. Esa es una inversión de 500 millones de dólares que viene, muchos Increíble. puestos de trabajo y es algo Inglesa. totalmente nuevo, algo totalmente nuevo. Entonces, hay sectores que se están desarrollando y que con la materialización de eso vamos a permitir crecer la economía paraguaya un poco más y vamos a crear más puestos de trabajo. Me encanta, Claudio. Tengo una pregunta nada más como para ir cerrando, ministro. ¿Qué objetivo pendiente le gustaría lograr? Ya estamos haciendo la evaluación de lo que fue este primer año de gobierno. Le quedan 4. ¿Qué objetivo pendiente tiene usted de lograr en este periodo? ¿Qué le gustaría que refleje Paraguay al terminar el gobierno? ¿Cerro campeón de la Libertadores implica eso? o También, no? claro que sí, Nos sí, sumamos. claro que sí. Nos sumamos, exacto. Aunque como ya dije, yo mismo me lo dije, ya somos grave inversión y todavía seguimos esperando la primera copa. ¿Por qué vamos a hacer? Hasta eso llegó el Eso, ministro, ¿verdad? Hasta grave inversión llegamos. Pero bueno, Muy bueno. hay mucho, ¿verdad? O sea, no hay metas, perdón. Un país yo lo veo siempre como una casa, en donde los diferentes gobiernos van contribuyendo a poner ladrillos, ¿verdad? Pero ningún gobierno termina la casa. Siempre va a haber cosas que hacer en la casa y poner más ladrillos. Creo que este primer año pusimos una buena cantidad de ladrillos, pero queda mucho por hacer. Principalmente en esto que estamos hablando, que la gente sienta un poco más la cuestión de la macro en la micro, principalmente a través de la creación de puestos de trabajo, que es la principal preocupación, de acuerdo a una encuesta que ayer se publicaba. La gente le preocupa la creación de puestos de trabajo y por eso el presidente ha dicho que una de sus prioridades es la creación de puestos de trabajo. Entonces, tenemos que seguir apostando a la buena macro para que atraiga inversiones, pero para que cree nuevos puestos de trabajo. Entonces, mi objetivo sería que realmente los números nos digan estamos creando una buena cantidad de puestos de trabajo para la gente. Eso sería el desafío de los próximos 4 ese años. es el fin. Para cerrar, y le agradecemos al señor ministro, algo muy importante que la historia revela brevemente. En Chile, en los años 70, un grupo de jóvenes que se llamaban los Chicago Boys, o se le conoció como los Chicago Boys, bueno, que hicieron esa evolución, para no usar la palabra revolución, económica de varios ajustes que se hicieron en Chile, que
que hoy tuvieron el éxito, ¿verdad? Y es muy importante los jugadores que tenemos en nuestro gobierno, en el Estado, ¿verdad? Y el señor ministro, yo investigaba su biografía, economista, magíster en Illinois y luego doctor en economía en Chicago, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces me parece nomás que tenemos que sentirnos orgullosos sin ánimo de querer halagarlo en demasía, pero creo que es importante que la gente sepa quién es el que está manejando el Ministerio de Economía a través, obviamente, de todo el gobierno, ¿verdad? Me parece Sí, muy pero siempre los resultados son trabajo de un equipo. obvio. O sea, yo te mencioné dos, pero hay mucha gente trabajando conmigo. Lo mismo ocurrió cuando estaba en el Banco Central, lo cual me hace mucho más fácil dentro de todo lo que es la labor de ser ministro de Economía, ¿verdad? El primer ministro de Economía porque se creó ahora. Sí. Entonces, me deja tiempo también en el día a día alejarme un poco, porque confío plenamente en mi equipo, y empezar a pensar en la estrategia. Importante eso. Entonces es muy importante, si vos te metes en el día a día, no vas a tener tiempo de mirar cosas un poco más allá. Y un ejemplo nomás, y le quiero invitar a la teleaudiencia, aprovechando este tiempo, gracias a que tengo un excelente equipo, y cierto, estábamos en la cuestión de grado de inversión, yo estuve en Nueva York justamente hablando con la calificadora que consiguió finalmente ese grado de inversión. Al mismo tiempo estaba yo con tiempo como para pensar en la inauguración del primer museo de economía del país y uno de los pocos que existe a nivel regional y mundial. Entonces le quiero invitar a la teleaudiencia de que vayan, mismo edificio de Hacienda, Palacio Alegre, Palma y Chile. Ajá. Ahí está el primer museo de economía, ¿verdad? Que gracias a mi equipo me dejó pensar de que nosotros necesitamos hacer algo más que simplemente economía per se. Entonces un espacio donde se va a aprender mucho y se va a ver la historia de la economía del Paraguay. Señor ministro, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación y espero que no sea la última. Ahí va a estar. Gracias. El señor ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.